Hola, muy buenas tardes. Todavía siguen llegando. Buenas tardes. Ay, todavía. Ay, no. Está tocando headset. Si tienen comunicación con ella, porfis que se conecte con el dominio de la universidad, porque está entrando con otro dominio. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Qué hago? Pues les proyecto el apunte, ¿verdad? Vamos a ver este tema cortiquis de cis. Les proyecto aquí el apunte. Vean. Pues ya sabemos qué es un sistema instrumentado de seguridad y para qué sirve. ¿Qué sigue? Pues vamos a hablar de qué es lo que hay para su implementación, ¿sale? Y pues de tanto que ha pasado en la industria, pues se ha puesto esto por escrito. Ay, ahora quién llegó. Ah, es Hetze. Así sí, Hetze, así sí, con el dominio de la UAC, porfa. Ahí estamos. ¿Y qué? Y de tantas cosas que han pasado en la industria, pues todo esto se ha capturado, se ha puesto por escrito, se ha analizado, se ha llegado a un consenso entre diferentes plantas, fabricantes de equipos, de tanques, de motores, de instrumentos, de todo en la vida, todo lo que hay en una planta. Y finalmente, pues todo esto se reunió en un par de estándares, IS 61508 e IS 61511. Pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿sale? Vean, lo más importante que tenemos que reconocer de esto es que el alcance del IS 61511 es para usuarios e integradores, es decir, habla de la implementación, de ya combinar todo esto, ponerlos a funcionar allá en campo para que finalmente ofrezcan pues la protección necesaria y evitar accidentes. Y por otro lado, el estándar IS 61508, esto va dirigido a los fabricantes de equipos para que estos tengan ciertas características, ciertas, ¿cómo llamarlo? Ciertas especificaciones basadas en la probabilidad y estadística, en la estadística inferencial y la probabilidad y todo esto. Consejo para la vida, aprendan bien probabilidad y estadística, porque si no, después la vida es demasiado difícil. ¿Sale? Y esto va, pues, más dirigido a qué es lo que los fabricantes deben asegurar que todos sus equipos que participan en un sistema instrumentado de seguridad, pues, tengan para garantizar, o por lo menos hacerlo con la mayor probabilidad posible, la operación segura y el actuar cuando se le demande en alguna condición de emergencia. Es por eso que distinguimos qué elementos son aquellos en los que se aplican los lineamientos del IS 61508. Pues es a los equipos físicos que salen de las cajas, que son los transmisores, el PLC de seguridad, los elementos finales de control, que son los que directamente van a estar monitoreando las condiciones y actuando en caso de que se cumpla alguna condición. Y el PLC de seguridad, pues es el que va a estar evaluando esas condiciones, si se cumplen o se detectan o etcétera. ¿Sale? Y por otro lado, ¿qué componentes, ya cuando todo esto está en planta funcionando, qué componentes son los que pues vamos a cuidar que se cumpla según lo que establece el IS 61511? Pues es todo lo demás que auxilia a los dispositivos para hacer una implementación, una instalación, una operación segura. Y en este caso es, déjenlo marco en otro color, la fuente de suministro eléctrico, asegurarnos de que no tenga interrupción,
porque pues vimos allá en la peli, ¿no? De que cuando se fue la luz, por más que quisiéramos controlar, pues si no hay energía eléctrica, que sea redundante, que sea ininterruptible, o cómo se le llama, em, con respaldo, etcétera, todas esas características para el suministro eléctrico. Para las líneas de impulso, que sean lo más cortas posibles, el instrumento lo más cercano al punto de medición, etcétera. ¿Qué más? La tubería. Ajá. Tomas de impulso, las tuberías. ¿Qué especificación de tubería? ¿Qué especificación de tramos de tubería rectos? Todo aquello que en conjunto acompaña a los dispositivos a realizar mejor su función. A eso es a lo que se le llama la implementación. Ajá. Rutas de cableado, por ejemplo, aquí, el wiring. Las rutas de cableado, por dónde van a viajar los cables, etcétera. ¿Sale? Todo eso es lo que se arma, se instala de acuerdo con ISO 61511, por eso es para usuarios finales e integradores. Em, Esto requiere pues toda una planeación, todo un trabajo de ingeniería. Se tiene que hacer la ingeniería del lazo completo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Se debe trabajar en la especificación correcta de todas las características de los instrumentos, el PLC de seguridad y los elementos finales de control. Ujú. Para cada tipo de dispositivo, los que están aquí encerrados en amarillo, se debe seleccionar, pues además de sus especificaciones, que haríamos con cualquier instrumento, se debe determinar la tolerancia a fallas que deberá tener todo el conjunto de la implementación y trabajar mucho en la selección de la tecnología. Ajá. Estos instrumentos pues deberán satisfacer los estándares de seguridad, ya sea una vez que han sido probados en uso o bien utilizando dispositivos certificados. Y después se tiene que determinar la frecuencia de las pruebas funcionales. Esto es, cuando tenemos un sistema instrumentado de seguridad, pues, ¿qué esperamos y cuántas fallas podemos tolerar que este sistema tenga? ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, vean que este arreglo parece árbol de Navidad, 2 válvulas, 3 transmisores de flujo, ¿qué onda, no? Bueno, pues tenemos aquí 3 transmisores de flujo. ¿Cuántos, en cuanto a la medición, cuántos instrumentos pueden llegar a fallar y que todavía se siga ofreciendo la protección? ¿Cuántos? Ay, otra vez no me escuchan. Con razón les pusieron los sordos, oiganes. No, sí tengo el micrófono abierto. ¿Cuál fue la pregunta, maestra? Disculpe. Tenemos 3 transmisores. ¿Cuántos pueden fallar? Y que se siga cumpliendo la protección que tienen que dar, es decir, que sigan midiendo, que siga ocurriendo el lazo.
¿Pudiera ser uno, maestra? Es que, bueno, yo pienso que sería como la distribución así como de uno para la medición y otro para el sistema instrumentado para, pues, la protección. Y ¿Ok? ya, Si pues, uno fuera para control de proceso, entonces quedarían dos de seguridad y exactamente, solo podríamos tolerar que falle uno. El otro no podemos tolerar que falle, porque si falla, pues ya no se cumple aquí el lazo, ¿sale? Si los tres fueran de seguridad, ¿cuántos instrumentos podemos tolerar que fallen? Dos. Podrían fallar dos, ¿sale? Si fallan dos, pues mientras este no falle, se sigue ejecutando la función de seguridad. Lo mismo para el elemento final, en este caso podría fallar solo uno, ajá, porque pues el otro sí debería o esperaríamos que funcionara, ajá. Entonces, en el diseño del lazo SIS, se debe determinar la tolerancia a fallas. ¿Qué tanto podemos tolerar que lleguen a fallar los equipos? Pero por si acaso, hay que hacerles pruebas para saber si siguen funcionando, ¿sale? Idealmente, todo esto del SIS, si todo marchara ideal en una planta, ¿cuándo debería entrar en acción? ¿Cuándo deberían mandarse cerrar válvulas y bombas y todo? ¿En qué momento debería entrar el SIS? cuando ya las acciones de control no son suficientes, por decir ya los estándares sobrepasan la medida deseada del set point y ya son, no sé, pone en riesgo la integridad de la planta. E idealmente, ¿cuándo debería ocurrir eso? Mm, Pues idealmente nunca, sí. Exacto. Si todo fuera ideal, idealmente en el mundo como esperamos que sucedan las cosas, nunca, jamás, never de limón debería entrar en acción un SIS, porque nunca debería ocurrir que las variables llegaran a un estado de alarma, que salieran del set point, que salieran de valores seguros. Idealmente, nunca deberían ocurrir perturbaciones tales que saquen de valores seguros a nuestras variables. Entonces, como idealmente nunca debería entrar en acción un SIS, para el día que llegue a ocurrir todo esto, pues tenemos que estar seguros de que va a funcionar. Por eso se hacen las pruebas funcionales cada determinada frecuencia. Ajá. Es decir, vamos a ir allá y, oigan, ¿y estas válvulas? Pues idealmente nunca deberían entrar en acción para cerrar los flujos, para detener los flujos. Idealmente, toda su vida deberían estar abiertas. Pero ¿qué pasa si van 10 años, 15 años, 20 años, 25 años de operación de la planta? Y pues como aquí tenemos ingenieros bien picudos, vienen de la UAC, pues nunca, nunca jamás en la vida ha entrado el SIS, ni una falsa alarma de los detectores de fuego,
ni un transmisor ahí chueco con sus diagnósticos, ni un actuador con sus válvulas estas amarillas. Nunca ha habido una bronca jamás. Llevamos 25 años y esas válvulas nunca han cerrado. Órale, qué chido, ¿no? Pues sí son buenos esos ingenieros de la UAC. Ajá. Bueno, sucede que hoy la temperatura se disparó y las válvulas no cerraron. Se quedaron atascadas. Llevan 25 años abiertas y pues ya se pegaron. Es más, ya se fundieron. Esa bola es una válvula bola. Esa bola ya, pum, se pegó. Es más, ya ni vueltas da. Es más, ni aire tenían los actuadores, ¿no? Bueno, se hacen las pruebas funcionales. ¿Para qué? Para que idealmente nunca jamás en la vida entre un CIS, pero el día milagroso que ocurra, estemos seguros que sí van a actuar las válvulas, que sí van a medir correctamente los transmisores, que el PLC no va a perder bits y bytes y va a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Todo esto se hace en la ingeniería del lazo para seleccionar los dispositivos. Ajá. No nada más es sus propias características, sino lo que es implementación. ¿Cuántos podríamos tolerar que fallen? Y cada cuánto tiempo vamos a hacer las pruebas funcionales. Ujú. Y esto es algo que se repite y se repite y se repite. Un CIS cuando se implementa tiene un ciclo de vida que siempre se está revisando. El ciclo de vida de un CIS tiene estas etapas. Primero, pues toda la etapa de análisis, después el diseño, cuántos vamos a poner por si fallan, y las prácticas que deberá tener de operación y mantenimiento, como las pruebas funcionales. Estas son esas tres etapas, análisis, diseño y operación. Y vean, esto es para la implementación, ¿sale? Entonces, durante el análisis se hace todo el desarrollo de los requerimientos de seguridad. Se designan en dónde van a actuar las funciones de seguridad o los lazos de seguridad y qué es lo que van a proteger. En el diseño, pues ya se aplica, ¡ay, qué feo salió eso! En el diseño, pues ya se aplica todo lo que, ¿qué color será bueno? A ver, con verde. Ay, no, eso está muy feo. Bueno. En el diseño, pues ya se aplica lo que se analizó. Ajá. Se toman decisiones ya de las características finales. Y finalmente, durante la operación, se hace pues la instalación y el comisionamiento, todas las prácticas de operación y mantenimiento. Si es necesario, hay que modificar el sistema o algunos de sus componentes o actualizarlos. Y finalmente, aquellas funciones que no protegen o deberán rediseñarse, se decomisionan o se retiran. Y esto se está haciendo en todo momento, ¿sale? En el IS 61511, ahí en su contenido, va dando la guía acerca de todo lo que hay que hacer para implementar correctamente un CIS. Ajá. Hay herramientas para ello, no todas están en la norma. La norma solo dice, por ejemplo, tienes que hacer un análisis HACCP. Ah, ok, bueno, va. Pero en la norma no viene el curso de HACCP. Es una herramienta que pues vamos a tener que aprender en otro lugar. Ajá. La norma nos da lineamientos, no es un curso de capacitación. Ajá. Entonces, la implementación de un CIS tendrá un propósito, una designación de dónde sí y dónde no, y también nos pondrá disponibles las sugerencias de las herramientas utilizadas. ¿Sale? ¿Cuál es el propósito de un CIS? Pues identificar los posibles riesgos, condiciones de falla y posibles malos usos que puedan ser previstos. ¿Qué más? ¿Dónde se va a aplicar esto? Pues principalmente la prioridad va a ser pues evitar pérdida de vidas o que alguna persona se llegue a lesionar. En segundo lugar, pérdida de activos y en tercer lugar, impacto ambiental.
Y esto debe quedar claro desde el inicio, porque a veces se hace al revés. Primero que no contaminemos porque llegan los de protección civil y ya valimos. Después, pues que no perdamos los tanques, las máquinas, los equipos, los compresores. Y hasta el final, pues ojalá nadie esté presente cuando pase, ¿no? Pero debe ser en este orden en el que se vayan implementando las acciones en este orden de importancia. Lo primerito, para evitar que alguien salga herido o pierda la vida. Y finalmente las herramientas, que hay varias que vamos a ver más adelante. ¿Sale? ¿Qué es lo que se pretende obtener de un análisis de un SIS? Estimar el riesgo. ¿Sale? Cuantificarlo. El riesgo cuesta. ¿Sale? El riesgo es la combinación de qué tan grave o qué tan severa es la consecuencia de un evento que pudiera ocurrir en el proceso y con qué frecuencia esperaríamos que ocurriera ese evento. Ajá. ¿Qué consecuencias? Si algo pasa en este reactor, con un curita tengo o con un buen lugar ahí viendo rabanitos por abajo, deberá ser suficiente. ¿Y con qué frecuencia? Ajá. ¿Cada cuánto tiempo esperamos que ocurra este evento? ¿Sale? El riesgo se obtiene de estudios especializados. Es resultado del PHA, que es o el ARP en español, que es Process Hazard Analysis, o ARP, que es Análisis de Riesgo de Proceso, por sus siglas en inglés, depende cómo se manejan las plantas. ¿Sale? Entonces, el riesgo combina esto: la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia, con el tamaño de la consecuencia, desde el curita hasta la tumba, ¿no? Y ya vimos que efectivamente cuando pasan esas cosas, pues se puede llegar hasta la máxima consecuencia para las personas. ¿Sale? ¿De dónde sale el riesgo? Bueno, hay herramientas, creo que no vienen en esta clase, en la siguiente, en la de el lunes. Hay herramientas para calcular el riesgo y finalmente tomar la decisión de, como veíamos acá, ¿cuántos transmisores voy a poner? ¿Cuántos pongo para control de proceso, que siempre es uno? Y tomar la decisión, la tolerancia a fallas, traducción. ¿Cuántos dispositivos voy a poner para asegurar la protección? Ajá. De eso se trata finalmente. De acuerdo con el riesgo, es el número de transmisores, número de válvulas, número de lazos redundantes, de procesadores redundantes, de cables de comunicación redundantes que voy a poner en la implementación. Ajá. Y pues esto sale, como decía ahí antes, de la evaluación del riesgo del proceso. ¿Sale? Bueno, aquí hay un par de conceptos: riesgo tolerable y el riesgo inherente. Ajá. ¿Dónde viene el riesgo inherente? Aquí está el riesgo inherente o el riesgo real. Primera cosa, sabemos que en una planta química, petroquímica, hay riesgos. Ya vimos por ahí un par de casos con mucho detalle. Es imposible llevar el riesgo a cero. Siempre algo puede pasar. Y el algo puede ser algo muy feo, como ya vimos. ¿Sale? Por lo tanto, en algún punto vamos a tener que estar dispuestos a aceptar el riesgo que pues ya tiene esta planta. Si aquí hacemos pesticidas, alguien un día se nos va a fumigar, ni modo, existe el riesgo y vamos a aceptarlo. Y eso que estamos dispuestos a aceptar se llama riesgo tolerable. El riesgo tolerable varía dependiendo de cada compañía, dependiendo del país, de las leyes, del ámbito regulatorio, hasta de los seguros, etcétera. ¿Sale? Aquí nos ponen ejemplos. En nuestras acciones del día a día, como personas también, no tenemos que estar en una planta para comprenderlo, en nuestras acciones estamos eligiendo el riesgo que podemos tolerar.
Ajá, quienes hacen actividades como estas que están aquí, pues están aceptando el riesgo, lo van a tolerar de lo que signifique esto. Quienes nos guardamos en nuestra casita en la cuarentena, pues toleramos menos cantidad de riesgo, ¿no? Y pues eso que estamos dispuestos a aceptar, vamos a contrastarlo, vamos a compararlo con el riesgo real que pues tiene esta planta. Es real que aquí nos podemos morir en esta planta y es real que puede pasar en cualquier momento. Ajá. Por lo tanto, es real que nuestro riesgo inherente, nuestro riesgo real, no mitigado, pues sea de tales consecuencias con tales frecuencias. ¿Sale? Y entonces vean, pues la planta tiene un riesgo inherente, un riesgo normal, porque así funcionan las plantas químicas. ¿Sale? ¿Qué queremos? Llevar el riesgo a un nivel tolerable, que cada usuario, país y normas y leyes definen. ¿Cómo le hago para ir desde aquí hasta acá? Ajá. Bueno, lo primero que hago es reducir la consecuencia. ¿Cómo lo hago? Pues empiezo por cambios en el diseño del proceso. Ajá. ¿Qué puedo modificar en el proceso para que en lugar de que aquí todos explotemos y todos nos vayamos a morir, cómo le hago para que esto no explote y si algo pasa, nada más le salga un humito y con un curita tenemos? Tienen que hacerse muchos cambios en el diseño del proceso. Ajá. De los equipos. Bueno, pues si todos podemos explotar, ponle doble pared al tanque y construye un gran muro alrededor del tanque. Rayos. Pues sí, bueno, sí, está bien. ¿Sale? Y se trabaja en cambios en el diseño del proceso para bajar el riesgo, pero no vamos a poderlo bajar demasiado. ¿Sale? Después se trabaja en reducir la frecuencia, poner alarmas que nos avise antes para que la condición más catastrófica pues no llegue a ocurrir porque nos enteramos antes. Procedimientos, cada vez que veas esto, ni modo, manda a parar la planta, la plataforma o lo que corresponda. Pero otra vez vean, no se va a llevar el riesgo al nivel mínimo. ¿Cómo se reduce en mayor medida el riesgo inherente para llevarlo al riesgo tolerable? Necesitamos ya algo más. Necesitamos ir a la siguiente capa de protección, porque aquí tenemos la primera capa, aquí la segunda, necesitamos ya un CIS. ¿Sale? Dependiendo del diseño exitoso del CIS, es lo largo de esta flecha, que tanto podremos bajar el riesgo inherente hacia el riesgo tolerable. ¿Sale? Para esto sirven los CIS, para hacer flechas de estas, flechas grandes, porque con el control básico de proceso hacemos flechas chiquitas, con las alarmas y el operador hacemos flechas chiquitas. Ajá. Un buen diseño del CIS nos lleva a hacer flechas grandes para llevar el riesgo inherente hacia el riesgo tolerable. ¿De acuerdo? Para eso sirven los CIS. Y pues dependiendo qué tan larga queramos esa flecha, es todo lo que tendremos que implementar. En el dibujo que veíamos, mientras más larga la flecha, más transmisores iguales vamos a tener que poner por si alguno falla. Ajá. Y a lo mejor uno lo tenemos que encerrar en una cajita, ¿no? Por si explota todo, que el transmisor de menos siga midiendo, ¿no? Entonces aquí esto es otra forma de representarlo. Dice aquí está, el riesgo inherente del proceso está pues en una región aquí roja. Pues así es el proceso. Pues no tenemos CIS, pero si ponemos aquí algunas salvaguardas, pues tal vez podemos llevar el riesgo hacia allá. Recuerden, el primer punto es reducir la consecuencia y trabajar en ello.
Y entonces llevamos la flecha hacia la izquierda, aquí está azul larga, ¿sale? Después trabajamos en la frecuencia o la probabilidad. Y si con 3 cositas tenemos, entonces, ahora no puedo resaltar con esto. Si con 3 lacitos tenemos, ahora sí. Entonces voy a implementar funciones llamadas nivel de integridad de seguridad 1. Nada más ponle otro transmisor y con eso deberíamos tener. Y hacemos una flecha chiquita. O ponle 2 transmisores, porque pues la verdad es que si esto explota, pues se van a chamuscar. De menos que nos pueda fallar uno. Ah, órale. Y hacemos entonces una flecha más grande. Pero si queremos que esto de plano nunca suceda, ponle 3 transmisores y 4 válvulas y estamos implementando un lazo SIL 3 y entonces hacemos una flecha más grande para ir reduciendo el riesgo hasta una región de riesgo despreciable. Estamos pues en el área de un riesgo que así está ni modo. Quisiéramos llevarlo hacia un riesgo lo mínimo posible y todavía más quisiéramos llevarlo hacia donde el nivel de riesgo sea despreciable. Pero es muy caro llegar hasta la zona azul. Por eso se pasa tanto tiempo en el análisis, en el diseño del SIS, y aún así lo veíamos en el primer apunte. En un alto porcentaje, las especificaciones que son modificadas, errores en la implementación, errores en el comisionamiento, errores en la puesta en marcha, errores en la ingeniería, errores en la especificación, aunque tengamos la flecha más grande y lleguemos aquí a la zona azul, llegan a pasar las catástrofes. ¿Sale? ¿Qué implica el desarrollo del SIS? Es lo que vamos a estar viendo en las siguientes 2 clases. ¿Sale? Y el primer paso es hacer la selección del SIL. Para saber qué tanto necesito para proteger realmente. Y el SIL se puede calcular ya sea de forma cuantitativa o se puede definir de forma cualitativa para tomar la decisión acerca del riesgo tolerable y hasta dónde vamos a llevar el riesgo inherente o el riesgo no mitigado. ¿Sale? Una vez que hemos visto qué tanto se necesita para proteger, entonces se determina y diseña el SIL del SIS. ¿Sale? Y es de lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? No, maestra. Muy bien, muy bien. Maestra, por ejemplo, ¿quién en una empresa, quién o cuántas personas determinan cuántas capas de protección se necesitan? O sea, ¿por cuántas autorizaciones tiene que pasar para que se acredite? O es que no sé, no me imagino qué es lo que tiene que considerar la persona o las personas cuando ya es adecuada una cierta cantidad de capas de protección. O sea, porque pues se puede extender una persona y decir, pues pongo las más que pueda, ¿no? Claro, porque todos decimos, ¿cómo que qué riesgo quiero? Riesgo cero, no quiero que una sola persona se me muera en esta planta. O sea, 0 muertos, 0 lesionados, 0 explosiones, 0 todo. Órale, pues, mira, necesitas 40 detectores, 35 transmisores de flujo aquí, 30 transmisores de temperatura allá, pues no se va a lograr, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hacen estudios con metodologías, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Cómo son esos métodos cuantitativos? ¿Cómo son esos métodos cualitativos? Ay, algo le piqué mal.
para decir qué SIL es el que le aplica a tu planta. Y cuando nos dicen necesitas 30 transmisores de temperatura, bueno, no, son como 3 o 4, ¿no? Necesitas 4 transmisores de temperatura y multiplicamos, pues decimos, no, espérate, pues entonces tienes que cambiar tu riesgo tolerable. Ay, bueno, está bien que se me muera uno al año, ¿no? Ah, no, pues así ya no más necesitas un transmisor. Ah, no, entonces sí lo dejamos así. Esto suena muy frívolo porque estamos hablando de las vidas de las personas y un CIS es para eso, para guardar la vida de las personas, después la integridad de los activos, hasta el final el impacto al ambiente y hasta el final el costo de la producción. Ajá. Pero se tiene que definir. El riesgo se da en muertes por año, por ejemplo. Son sus unidades de medición, así como hay metros cúbicos por hora y muertes por año. Y entonces se aplican las metodologías para que el resultado final es el SIL, el número SIL, SIL 1, SIL 2, SIL 3, que va a decir qué tanto hay que proteger. Y se evalúa desde lo caro que sale hasta pues el tamaño de la consecuencia inclusive a la población. ¿Sale? Hay metodologías para ello. No es de que se me ocurre que se me puedan morir 3. O sea, no, no es tan así. Ajá. Y se analiza qué tan automatizada está la planta, qué tan frecuente es que una persona se encuentra en el área donde hay probabilidad alta, está probabilidad de que ocurra, que se nos sube la temperatura, que se nos sube el nivel, que la presión sobrepasa valores seguros. Y ya en su conjunto nos dicen, ah, bueno, mira, tu planta necesita una función, un lacito, SIL 2. Ah, muy bien, entonces voy a poner 2 transmisores de temperatura, de flujo, de presión, de lo que sea. ¿Sale? Y así es como se va desmenuzando. No es tanto de que a mí se me ocurre de que mi riesgo tolerable es 0. No me importa lo que cueste, porque termina siendo, pues no factible, ¿no? Y vamos a hablar de esas metodologías. Por supuesto, no nos da el curso y no conozco los detalles de esas metodologías, pero sí vamos a listarlas, ver de qué se trata y en conjunto cómo resulta esto de, pues, cómo le voy a hacer para proteger. ¿De acuerdo? Ok, maestra, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay preguntas, dejamos el tema ahí por hoy y continuamos la siguiente clase, continuamos el lunes. El lunes vamos a ver el tema de SIS Fundamentals 4, es también un tema cortiquis. El martes vemos el SIS Fundamental 5, es un tema muy largo, es el archivito más largo. Y tenemos clase de 2 horas, entonces nos queda muy bien. ¿Sale? Ahí, terminando el SIS 4, no, 5, que vamos a ver el martes, hasta ahí terminaríamos nuestra unidad 3, que es todo el tema de seguridad. Ajá, ha sido una unidad pues cortita, pero pues es un solo como bloque de temas del mismo tipo, entonces ahí terminamos la unidad 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a terminar el día 9 y que lo que sigue es hacer pues un bonito examen parcial, ¿ok? ¿Qué haríamos? Pues el siguiente martes, martes 16, ¿sale? Y jueves y viernes ya empezaríamos la unidad 4, que es elemento final. Vamos a hablar de válvulas de control.
de manera muy, 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 muy básica. Mi especialidad no está ahí, pero sí por lo menos así la idea más básica que pueda yo dejarles acerca del elemento final de control, ¿sale? No vamos a alcanzar a terminar el tema, pero no me preocupa porque en instrumentación 3 los van a enseñar. De hecho, yo espero, porque ya platiqué ahí con quien debo platicar. Yo espero que sí, que les van a enseñar a calcular válvulas de control, a calcular, yo espero, también reguladores, pero si no, por lo menos que puedan aprender a calcular las válvulas, ¿sale? Que es elemento final. Y algunas otras cosas que van a ver ahí, les van a traer algunos, no es cierto, ya no. Bueno, antes les traían demos, ahora ya no, pero van a ver mejor estos temas, ¿sale? Entonces vamos a ver el último tema hasta donde lleguemos, porque pues ya tenemos muy encima el tiempo, pero por lo pronto, martes 16, por favor, hacemos el examen parcial 3, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sí, Hay que hacer tarea ¿de qué? De investigación. Y creo que les voy a dejar de tarea tratando de alguna manera de que se lleven una idea, aunque sea muy básica, de elemento final. Les voy a encargar que investiguen sobre los tipos de válvulas. Hay como unos 6, 8 tipos de válvulas y de ellas les voy a pedir que investiguen para el día del examen. Se los pongo en el Classroom durante el fin de semana, pero déjenlo a punto porque luego les digo que se los pongo y no se los pongo. Me hago guaje, me subo a mi planeta y se me va la onda y esa es mala combinación. Denme un momento para apuntar eso. Que va a ser sobre tipos de válvulas. Listo, se los subo el fin de semana. Les hago ahí un apunte rápido. Tengo tiempo, tal vez se los haga ahorita cerrando sesión, para que por favor investiguen sobre esos tipos de válvulas. Y entonces vean, la siguiente semana pues terminamos CIS, vemos válvulas de control el jueves y viernes, válvulas globo. Ustedes para el martes entregan este trabajo y para el siguiente jueves y viernes, que es 18 y 19, vemos el tema de actuadores. Y para cuando les dé el tema de actuadores, que es la automatización del elemento final, ustedes ya saben qué tipos de válvula hay y entonces ya podemos hablar el mismo lenguaje, ¿sale? Entonces, eso es lo que viene y cómo vamos a cerrar el curso. Y y pues ya, para enfilarnos hacia el cierre, ¿sale? Entonces, por lo pronto tenemos estos eventos. ¿Preguntas? no, maestra. Muy bien. Entonces, cerramos sesión. Déjenles, creo, de una vez la asignación. Cerramos sesión. Gracias por conectarse. Hagan su tarea. Ahorita también se las creo ahí en el Classroom. Y los veo el lunes. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestro. A Hasta ustedes, luego. gracias. Hasta luego.